Hola Libra, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita y ver nuestro video completo para que puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, así sabrás cómo poder participar por premios. Bueno, recuerda que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar todo aquello que tú desees a las cartas sobre el amor, la economía, la familia, qué consejos te da para el 2022 y qué rituales puedes hacer frente a lo que las cartas nos dicen. Tú mismo los puedes hacer en tu casa. Ok, y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario, allá abajito, ok. Bueno, hoy estamos aquí, Libra, con tu horóscopo semanal. Recuerda que esta es una lectura general, ya para algo personalizado pues sabes cómo contactarme. Esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género, identidad a quien vaya dirigido. Y si hoy no resuena, ve a tu ascendente. Si no conoces el tuyo, en ese mismo comentario hay un video para que vayas y lo calcules. Siempre es bueno que escuches este y tu ascendente porque si no tu lectura va a quedar a medias. Comenzamos entonces. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes, ¿no? Un mensaje general de los ángeles para la semana, luego la economía y luego el amor. Te dice, y que si tienes una petición especial de oración, este es el momento perfecto para dejarlo en los comentarios. Te dice, la razón alumbrará tu vida. Durante estos días mira que aquí aparece un sol y yo siento que al empezar a ver las cosas como de una manera más objetiva una situación, te va a permitir hacer un cierre de una situación y comenzar en algo nuevo. Sí, veo que hay una situación en la cual vas a dejar de lado como el sentimentalismo, la emoción y vas a pensar un poquito más con cabeza fría, Libra. Y esto te permitirá tener más claridad para tomar decisiones importantes durante esta semana. También me resuena decirte que hay alguien a quien el panorama hacia ti se le va a hacer muchísimo más claro y va a poder comprender o aclarar algún tipo de malentendido, ¿sí? Si tú crees que la razón va a alumbrar tu vida en estos días, escribe hecho está en los comentarios. Tu segundo mensaje te dice, de hecho te dice esclarecerás el enigma, wow. O sea, definitivamente hay una verdad que sale a la luz muy pronto, Libra. Hay una situación como específica en la cual vas a poder como ver las cosas desde otro punto de vista y eso te permitirá tomar una mejor decisión. Y finalmente te dice fecunda al mundo con tu amor. Mira que fecunda al mundo con tu amor no es, no es como que vayas a llenar de hijos del planeta, ¿no? Sino que te está diciendo allí donde tú estés, con las personas que estés, con lo que hagas, entrega amor para que siembres esa semilla, para que fecundes y luego coseches. Ya hay demasiada gente por allí sembrando egoísmo, envidia, orgullo. Tú siembra cosas buenas, ¿sí? Tú ponte del lado de los que empiezan a transformar este planeta energéticamente y en el plano físico. ¿Ok? Bueno, ha sido tu mensaje general para esta semana. Vamos a pasar ahorita a la economía. Te invito a suscribirte, a activar la campanita ya mismo, que veas el video completo para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Y bueno, comenzamos. Veamos qué te dice el oráculo de hadas y ángeles. Tenemos las potestades Camael. Y te dice que eres una persona que te tienes mucha confianza, que cualquier argumento durante la próxima semana es un recurso para conseguir lo que te propones. O sea, definitivamente a confiar en ti, a creer en ti tal como nos lo está diciendo estas cartas el día de hoy, ¿sí? Esta es una semana para creer que realmente eres capaz de hacer o de luchar o de conseguir ese sueño, ¿sí? Que no es otro, eres tú el que tiene las capacidades, que si el universo ha colocado en tu pensamiento y en tu corazón la semillita de cierto emprendimiento, de cierto trabajo, que si te ha puesto en una posición de tener cierta como
oportunidad para que puedas realizar algo, pues que definitivamente es porque pues eres capaz de realizar las cosas, ¿sí? Por ahí se subió Peludinchis y se bajó. Y eso por un lado, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué números de la suerte te deparan en estos días. Confianza en ti. Siento que es un mensaje muy importante para estos días venideros. A veces hay gente que intenta minar esa confianza y que te dice como, no vas a poder hacer las cosas, pero el universo te dice, yo estoy contigo, yo te respaldo. Y si estoy contigo, ¿quién contra ti? Número 37. Número 33, número maestro, ¿no? Buscarlo ahorita que acaban de leer. Y número 36. Miren, o sea, este 3 les marca muchísimo. Y el número 33 es un número de mucho sacrificio, de martirio, de redención. Siento que a veces el universo te dice que siempre le estás dando todo por los demás y que ya ha llegado el tiempo de cosechar todas esas cosas bonitas que has puesto en el corazón y en la vida de otras personas. Bueno, veamos ahorita qué más. ¿Qué más te quiere decir? Bueno, esta es una semana importante de tomar decisiones, sí, me lo dice esta carta de los dos caminos. Es una carta de asumir un compromiso importante respecto a una situación económica, un proyecto o como un emprendimiento o un trabajo. Me dice lo importante de esta carta de los dos caminos es que te sientas seguro de esa decisión. Ahí tenemos a Tauro, una carta de un signo de tierra y me dice esa decisión que tomes debe ser firme. Veo que vas a estar en algún tipo de reunión social o evento de tu empresa, de un negocio o con sociedades y que eso te conviene muchísimo, ¿sí? Porque definitivamente pienso que podrías estar realizando contactos buenos, importantes, que te van a permitir como ampliar las perspectivas de lo que quieres hacer con tu vida profesional, ¿sí? También esta carta me habla acerca de una celebración motivada por algún tipo de triunfo o de logro que vas a obtener durante los días que vienen. Estás en un momento decisivo y clave ahora, aquí y ahora, ¿sí? Un momento en el cual o inviertes bien y lo ganas todo o pierdes todo, ¿sí? Siento que no va a haber como esa situación de grises, sino que definitivamente pues tienes que actuar de una manera, con esta decisión tienes que ser súper radical, súper firme. Si te has determinado a hacer algo, un proyecto, a cambiar de trabajo, lo que sea, un emprendimiento, una sociedad, hazlo. ¿Listo? Esta carta de la fortaleza invertida me dice mucho cuidado con no sentirte capaz de las cosas, ¿sí? Miren que es mucho en consonancia con esto de acá y nos habla acerca de confiar en nuestras capacidades, de no sentirte débil frente a las situaciones, frente a las circunstancias. Y me dice que el sentirte débil puede ser el obstáculo para no avanzar en esta parte económica, entonces préstale mucha atención. Vamos a pasar ahora a la parte del amor, ¿ok? Y recuerden que esta lectura es general, que si quieren ver como la división de solteros, conexiones y demás, tienen el tarot, el especial de amor que sale viernes y sábados y que ahí sí encontrarán la información súper dividida. Esta es una lectura general. Bueno, tenemos la letra C, la letra T, la letra M o W, depende como ustedes la quieran ver, la letra X y la letra K. Ok, bueno, recuerden que esas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Bueno, comenzamos en este momentico con el mensaje general para todos ustedes y tenemos las dominaciones Zadkiel. Semana de dominio y poder, semana de muchísimo autocontrol que va a ser lo que te va a permitir triunfar en el amor en los próximos días, ¿sí? Entonces te está diciendo como mucho autocontrol, mucho de estar ahí en ese lugar importante, porque yo siento que definitivamente vas a poder triunfar en una situación amorosa, un problema, un obstáculo que hay en esa parte sentimental, la vas a poder resolver. ¿Listo?
vamos a ver en este momento entonces qué se viene para esta parte del amor. Si tienes una persona especial, te invito a decir ya mismo el nombre, listo, en voz alta, o puede ser el nombre en tu mente. Bueno, entonces, vamos a ver qué se viene. Wow, tenemos, miren qué cartas, ok. Bueno, tenemos la carta del loco y es una carta que me invita a que des un salto de fe, ¿sí? Libra, es tiempo de creer que realmente en el amor mereces las cosas buenas. Es tiempo de que también te des cuenta de que tienes el poder para crear esa realidad sentimental, esa realidad afectiva que tanto tú deseas, ¿sí? Yo siento que ya es tiempo de que Libra también empiece a experimentar el amor bonito, el amor correspondido, y te está diciendo no tengas miedo, ten dominio, ten poder, ten control sobre esos miedos, porque te esperan cosas bonitas y maravillosas estos días, ¿ok? Bueno, por este lado de acá tenemos este 4 de oros. Es una carta que me gusta muchísimo porque por un lado me habla de signos de tierra. Veo muchos signos de tierra, ¿no? Tauro por acá, estos también son signos de tierra. Entonces muy probablemente ustedes estén saliendo con personas de signo Capricornio, de signo Tauro, de signo Virgo. Puede ser el signo ascendente, lunar o Venus de esa persona especial. Pero veo que esta persona llega con algún tipo de regalo. Prepárense durante estos días porque esa persona especial que ustedes tanto desean podría estar dándoles algún tipo de presente. No digo que sea un presente grande, pero sí un presente significativo, ¿sí? Recuerden que lo más bonito de los regalos siempre está en las manos que lo dan, ¿sí? Ese es el verdadero regalo. Y aquí tenemos esta carta de las de oros, ¿sí? Que se encuentra invertida. Y me dice que no te preocupes si esta alegría llega de manera tardía a tu vida, ¿sí? Siento que algunos han estado esperando muchísimo tiempo por una verdadera conexión y que han perdido las esperanzas, pero te dice, da ese salto de fe. Controla esos pensamientos negativos porque estás a puertas de que la suerte, esta carta del astro, llegue a tu vida. Es una carta de buen augurio, es una carta de buen presagio, es una carta que nos invita a pensar con optimismo y que no creas que todo el tiempo te va a tocar este 2 de copas invertido, es decir, ese amor no correspondido, ¿no? Siempre las personas, digamos, pasamos por esas etapas de mala racha, pero una mala etapa no significa una mala vida, ¿sí? Entonces tenlo súper presente para que puedas como fluir de una mejor manera en estas situaciones, porque veo que lo necesitas. Vamos a clarificar un poquillo de esta lectura con nuestro tarot de egipcio. Ay, Dios mío, te está diciendo que autocontrol, poder, dominio, son como las palabras claves de esta semana para ti, Libra, en el amor. Autoridad, mira, vuelve y te recalca mucho control sobre esos pensamientos negativos, que son a veces los que te hacen como vibrar bajito, que son a veces los que te hacen como que esa persona especial que tanto deseas como que no se acerque a ti. Yo veo una persona que cuando tú transformas y haces este paso de fe, esa persona incluso viene a ti con regalos, con presentes, con llamadas, con una actitud que te parecerá totalmente sorprendente. Tenemos la carta de la rivalidad y me dice, o más bien te previene a ti, de al inicio con una nueva conexión o estos tiempos que estás viviendo ciertas situaciones en el amor, en la pareja, te mantengas como prudente, que no le cuentes todo sobre tu conexión a las demás personas, sino mucha prudencia, ¿sí? Muchísima prudencia porque no todo el mundo te desea el bien de verdad. Mil gracias por escucharnos. Recuerda cumplir todos los requisitos para participar. Estos son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, dejar un emoji de corazón en los comentarios. Así sabré que llegaste hasta el final y mereces participar en el sorteo de una lectura semanal y estar en nuestros en vivo. Te quiero mucho y bendiciones.